Bueno, amigos, otro tema, ustedes saben, aquí tratamos de ser un poco sistemáticos, no cansones, pero sistemáticos en esto de, con el COVID. Una vez pasemos el COVID, pues entraremos en otros temas, pero mientras sea noticia, mientras sea importante, mientras sea trascendental para la vida en sociedad nuestra y para las actividades económicas, pues nosotros tenemos que manejarlo, no, obviamente. Pero hay otro tema que ustedes saben que nosotros también los hemos llamado como transversal en cuanto a nuestros comentarios, a nuestros análisis en este programa, y es el que tiene que ver con la transparencia, ¿correcto? Sí, por su trascendencia. Así como el COVID nos ha impactado en más de un déficit fiscal de 315 mil millones de pesos, ayer lo veíamos, ¿correcto? Y hemos tenido que coger 6 mil millones de dólares en endeudamiento para capear el temporal, esta administración, y hemos mandado el COVID ha mandado 268 mil personas por debajo de la línea de la pobreza. Pues hay otro tema que siempre se ha comentado, que uno realmente no sabe ni siquiera en cuánto cuantificarlo, pero con los montos que uno ha oído, y es verdad, uno se agarra a la cabeza y sabe que es significativo y que también, si esos dineros no se hubieran disipado, no se hubieran desviado, no hubieran sido malversados, pues la economía hubiera recibido esa savia, esa nutriente y hubiera reproducido. Y estamos hablando del tema de la corrupción administrativa y de la malversación de los recursos. Entonces, por eso nosotros comentamos sobre el mismo, porque tiene impacto económico, porque cuando usted favorece una empresa en perjuicio de otra, usted quiebra una ferretería porque ayuda a la suya, o monta una ferretería, o se asocia con otro. Así no es, así no. Y cantidades de ejemplos tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, entramos al tema. Ayer estuvieron siendo interrogados en la Procuraduría General de la República el ex ministro de Educación, el señor Carlos Amarante Baret. Duró desde las 9 hasta las 12, hasta las 2. Unas 5 horas ahí, dando explicaciones. Se le estuvo preguntando seguramente de su patrimonio y de su desempeño, de su paso por educación, cuando se inició lo del 4%, ¿no? Me parece. Sí, él estuvo en Indotec y fue transferido a educación en sustitución. ¿De quién sustituyó él? Bueno, él inició con el 4%. Entonces, hubo mucha queja, hubo unas declaraciones de Educa, hubo una evaluación, se habló, una compra, qué sé yo, cuánto iPhone para repartir a los profesores, un viaje como 15 mil, 20 mil, yo recuerdo aquella vez. Y se habló de Educa, hizo una evaluación que lo dejaba muy mal parado. Nada, todo eso pasó así. Él duró desde el 2013 al 16. Desde el 13 al 16. Fue el primer hombre de Danilo Medina en educación, un cuadro que después se catapultó a la candidatura presidencial, quiso ser, y Danilo lo tiró por un lado cuando eligió al Penco. Entonces, ayer también estuvo siendo interrogado de Andino Peña por 4ª vez. 4 veces. 4 veces el señor Peña, por presunta corrupción, por asuntos de su declaración jurada, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que dar explicaciones. Todo el que pasó por la administración pública tiene que dar explicaciones. Si a mí hoy me llaman, cualquiera, para donde quiera que me llamen, yo puedo ir. Y voy encantado. Yo siempre, cuando era funcionario, decía, ¿por qué que no me llaman a los saltapatrás esos del Senado, del Congreso? Yo decía, cuando había uno, lo decía así, que me llamen, yo voy con todos los papeles para allá. Pero hablaban de cosas de regulatoria, de contrato y cosas de esas, sin saber de lo que estaban hablando. Y yo decía, no, que me llamen, yo loco que fuera para allá, cuando la tarifa y ese tipo de cosas. Pero es que es así, hay que dar explicaciones, tiene que haber, hay que adecentar este país y hay que mandar señales condignas. Miren, hay un tema que tiene que ver con Punta Catalina, que yo no me había querido referir. Ahí la unidad 2 tiene como 3 meses fuera. Ahí salió Jaime Aristi Escudero
escribiendo en estos días y culpando a las actuales autoridades que cancelaron a 3, al superintendente de mantenimiento, al otro, que ahí se metió agua de mar, que el condensador. Cuando yo oigo a Jaime Aristia hablando, tripegüiro, los otros días, ustedes recuerdan, empezaba yo el programa, cuando iniciábamos por ahí hablando de unos cojinetes, digo, pero ¿de qué sabe Jaime Aristia Escudero? ¿De dónde estudió mecánica Jaime Aristia Escudero? ¿Desde cuándo él se graduó de ingeniero mecánico? ¿Qué sabe él de eso? ¿Qué sabe él de planta? A él lo nombraron ahí porque él fue el que redactó ese informe de aquella comisión para santiguar a Punta Catalina, porque Agripino y los otros empresarios no tenían tiempo para eso. Y él, la mano derecha de Andy, que está sometido por 3.5 millones de dólares de Odebrecht, que le pagó de soborno, lo cogió Danilo y lo nombró un hombre que había sido hasta candidato a senador por el PRD, por la capital. Y una vez sometió a Bautista, al senador Félix Bautista, y después tuvo que retractarse y llegaron a un acuerdo, no sé en qué consistiría el acuerdo, ni me importa ni me interesa. Entonces, Jaime fue mi profesor de 2 materias cuando yo hice la maestría de economía en la Ucamaima. Él sabe de política monetaria, él es súper arrogante, él sabe de métodos cuantitativos, que esas son las 2 materias que me enseñó y me dio en esa, y sabe bastante, es un buen economista. Yo nunca he entendido por qué siempre ha sido el maletinero, el que le lleve el maletín a Andy Dawager, con tanta capacidad que tiene. Pero tiene un problema, y es esa arrogancia, esa actitud. O sea, amigo, zapatero a su zapato, usted lo pusieron ahí, un premio de consolación, una empresa que ni siquiera estaba, de que administrador 2 años antes. Entonces escribiendo, hace un artículo y le dice al ministro de Energía, el ingeniero Antonio Almonte, un hombre con maestría, doctorados, estudios, graduado en no sé si en Inglaterra, con maestrías en España, el señor Antonio Almonte. Eso era como cuando había un periódico que cuando se armaban discusiones, que ellos armaban, entre CDE o de Sur y yo cuando era superintendente, que a Bichara le ponían el ingeniero Bichara y a mí el licenciado Méndez. El licenciado era él, el ingeniero soy yo. Y tengo maestría en ciencia, maestría en economía, posgrado en finanzas, en banca, qué sé yo qué. Pero el licenciado era él, no yo. Y yo no soy especialista en planta, ni me considero, pero yo tengo bastante conocimiento porque esa es mi formación. Entonces, este señor se pone a escribir cosas que se las dan, que se las pasan, y quiere denigrar al otro. El señor Antonio Almonte, diga al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, y usted tiene discusión con él, usted discute en blanco y negro. Entonces, ahora le acaba de... primero yo, cualquier cosa que diga Jaime, yo la cojo con pinza. Primero porque usted no sabe de eso. Ponga a los ingenieros a hablar de eso y que les respondan a los ingenieros. Usted tiene un problema con el ingeniero canario, Serafín, un hombre que tiene 50 años en la CDE, y hay miles de ingenieros que yo conocí, que trabajé con ellos en la CDE, preparadísimos, capacitados. Póngalo de tú a discutir sobre los temas técnicos. Respétese, amigo. Yo no me pongo a discutir contigo, Jaime, de temas de política monetaria, porque yo no me considero un economista. Para mí la economía es como esto, mire, como ese lapicero, o como esa computadora, o como ese instrumento para yo ver, o como esto, para comunicarme. Más nada, un simple instrumento para ver el mundo y los acontecimientos de una manera integral. Yo veo como ingeniero, como banquero, como financista, como economista, y tengo otro perfil de las cosas, las veo de diferentes ángulos. Si fuéramos a discutir, yo no me pongo a discutir contigo, yo te busco a ti, a uno para que discuta contigo de política monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, déjale ese tema a los profesionales del área, para que ellos, si es verdad, y no te pongas tú a hacer el ridículo, hijo mío, por Dios. Y con esa arrogancia, además. Entonces le acaba de responder el ingeniero Almonte, el ministro de Energía y Minas, que dice que lo que pasa es que lo que hubo fue que ellos hicieron un pago de 11 millones de dólares, él y Bichara, a Odebrecht, aceptándole 376 megavatios que no están garantizados con una operación en ritmo normal de la Punta Catalina esa, y ellos le hicieron ese pago. Entonces, por eso es que él brinca y patalea, interpreto yo del escrito del ingeniero Almonte,
cuando se habla de que esa unidad no debe pasar de 342 megavatios, porque si la llevas para allá y la operas con un alto factor de potencia, ves que son temas técnicos. ¿Qué sabe Jaime Aristi lo que es un factor de potencia? ¿De dónde lo va a entender el factor de potencia? Y con una sobrepresión de la caldera y el flujo de vapor. Entonces, ¿cuándo fue que tú estudiaste termodinámica, Jaime? ¿Tú sabes lo que es el número de Reynolds? ¿Tú sabes lo que es un coeficiente de transferencia de calor? No hable triple guiro, amigo. Entonces, le acaba de responder el ingeniero Almonte en una comunicación que lo que querían vender, y él dice, que lo quieren destruir Punta Catalina para venderla a precio de vaca muerta. Pero y le dice Almonte, pero ven acá, si ustedes era lo que querían vender en octubre del 19 Punta Catalina, que tuvo él mismo Almonte que salir, y yo, por la fuerza del pueblo, a dar unas declaraciones que decían que le querían vender en 317 millones de dólares, el 50%, no sé a quién. Di que cogiendo un préstamo de 1.750 millones, y yo lo encueré eso. Un préstamo, qué lindo, Ay, qué rico. 315 millones de cash. Y es verdad, puedo dar fe y testimonio, porque Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, dio una rueda de prensa y publicó la posición del Partido Revolucionario Moderno, y a mí me tocó, en representación del equipo de energía de la Fuerza del Pueblo, preparar la respuesta de nosotros, que era muy parecida, y rechazábamos esa venta a precio de vaca muerta, que era el mismo Andy y a Danilo y a Jaime Aristi y Bichara que la querían hacer. Están por ahí, todo eso está en la prensa nacional. Entonces, el punto es que dice el ingeniero Almonte que el problema está en que él justifica de que los 376, eso, de que hubo una compañía que mandó una carta, una tal McHale, que ya había mandado otra, que no se operara así. Entonces, que lo que pasa es que ellos le dieron dice que si la sede garantizaba, si la planta subía sobre una potencia neta, le tenían que pagar $1 millón por cada 10 millones de dólares extra a Odebrecht, y eso fue lo que pasó. La unidad 2 ha alcanzado exitosamente una carga igual o mayor a 376 megavatios por 2 horas continuas. Oiga usted, 2 horas continuas. Estamos hablando de una planta que debía operar 24/7, 365. No 365, 350, 340, no sé. Lo que tenga que operar. Y dice, será facturada por la suma de 11 millones de dólares mediante factura que será emitida en fecha 25 de enero del 20. 25 de enero, estábamos en las elecciones de los síndicos. Y cuyo pago será dentro de 30 días contado a partir de la presentación de la factura correspondiente. O sea que a Odebrecht, cuando estábamos todavía en estos líos, una planta que estaba dando muchísimos líos y sigue dando problemas, se la aceptó Bichara y Jaime Aristi de que ella cumplía con todos los estándares, pero además de que estaba por encima del monto ese y había que pagarle 11 millones de dólares. Así cualquiera sale a defender, o tiene que salir a justificar y a tirar patadas voladoras al aire. Pero el problema es que yo he dicho, yo veo a veces escritos en el listín personas que yo no sé para qué ocupan ese espacio, porque nadie los lee. Nadie los lee, porque no tienen credibilidad. Credibilidad, es aquello del mensaje y el mensajero. Es cierto que el mensaje importa, pero cuando el mensajero pierde la credibilidad, mire, críe fama y acuéstese a dormir, nos enseñaron nuestros padres. No fue por casualidad. Muchacho de tan buena familia, carajo. Decía Bolívar, que se lo dedico a ellos dos, al Quijote y a Sancho, que el talento sin probidad era un azote. Un azote. El talento sin probidad es un azote. Al que le sirva el sayo, que se lo enganche. Hacemos una pausa.